el PowerPoint de la clase, como para poder hacer anotaciones si lo quieren imprimir. Eso según la comodidad de cada estudiante. Bien. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién me conecto, ¿ya tomó asistencia? Tienen que dejar por escrito en el chat, porque yo después las registro desde ahí. Así que ahí escribí tu nombre y apellido. Vale, gracias. No, de nada. Bueno, ahí ya se tendría que estar viendo. Ahí está. Bueno, cualquier duda que tengan mientras yo voy dando las explicaciones, me pueden preguntar. Se activan el micrófono y me preguntan, no hay problema. Bueno, estos son los temas que tenemos que ver en esta primera clase. Esta materia es anatomía y fisiología. En realidad es dos materias en una, básicamente, ¿sí? Porque una cosa es anatomía y otra cosa es fisiología. Claramente vamos a hablar del cuerpo humano, esto como para tener una idea básica, pero no es lo mismo lo que aprendemos desde la anatomía que lo que aprendemos desde la fisiología. Entonces hay que definir qué es cada disciplina. La anatomía estudia las estructuras del cuerpo y cómo se relacionan entre sí. O sea, la forma, básicamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo un corte del tronco, ¿sí? Que abarca el tórax, veo la región del cuello, el tórax, veo el abdomen y esta región de la pelvis, todo eso el tronco. ¿Sí? Entonces yo en anatomía, ¿qué voy a estudiar? Y bueno, por ejemplo, si tomo la región del tórax, puedo estudiar las estructuras que hay a ese nivel, o sea, parte del aparato respiratorio, los pulmones, el corazón, y estudio las características morfológicas de esas estructuras y cómo se relacionan entre ellas. Si, por ejemplo, la ubicación que tienen una respecto de la otra. Esa es la anatomía, la forma. Nosotros vamos a tener que ver, por supuesto, aspectos básicos de la anatomía de diferentes estructuras que vamos a tener que estudiar en la materia. Pero a esa forma, a ese, digamos, cuerpo humano que parece que está estático, lo vamos a tener que poner como en marcha o en funcionamiento. Entonces, para eso ya vamos a tener que pasarnos a esta otra ciencia que es la fisiología. ¿Sí? Es la que estudia las funciones del cuerpo humano, de las de distintos aparatos y sistemas, ya sea a nivel más grande como también a nivel celular, o sea, más pequeñito. ¿Sí? O sea, cómo funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de imágenes cuando estudiamos la fisiología. Más esquemáticas porque tenemos que aprender al funcionamiento. Por ejemplo, si acá yo estoy hablando de la fisiología respiratoria, acá yo había estudiado las características anatómicas del aparato respiratorio, las estructuras que lo forman, qué características tiene, forma, tamaño, ubicación, cómo se relacionan unas con otras. Pero acá vamos a ver, bueno, ¿y cuáles son dentro de la fisiología? A ver, estas funciones que cumple. Bueno, el intercambio de gases, eh, a nivel pulmonar. Voy a tener que estudiar también cómo esos gases son transportados en sangre, la relación que tiene esto con otros aparatos y sistemas, por ejemplo el cardiovascular, que está íntimamente relacionado, qué pasa con esos gases una vez que llega a todos los tejidos. Bueno, eso es la fisiología. Es realmente apasionante estudiar las dos cosas, pero cuando le ponemos a la estructura la función, es simplemente maravilloso porque uno puede creer cómo, o sea, la máquina perfecta que es el cuerpo humano, sí, es increíble. Vamos a aprender un montón de cosas en este periodo que es cortito, pero bueno, vamos a sacarle mucho provecho a la materia. Y hay un principio que es la siguiente, el siguiente, la relación estructura-función. ¿Se acuerdan de esa estructura? Es lo anatómico y la función es la fisiología. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier estructura del cuerpo humano
Es así porque tiene que cumplir una determinada función. O sea, hay un estrecho vínculo entre la función que cumple una estructura, ya sea macroscópica o microscópica, y la estructura que tiene, o sea, su morfología. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy claro. Esto que vemos acá es una porción de una vista de la caja torácica. ¿Sí? O sea, es la parte ósea del tórax, el esqueleto del tórax. Todos los huesos que conforman esta primera parte del tronco, que es el tórax, forman como una jaula. Por eso se le dice caja torácica. Fíjense, el esternón, estas son las costillas y hacia atrás la columna vertebral. Entonces, fíjense, ¿por qué tiene esta forma la caja torácica? ¿Y por qué está ahí y no tenemos una caja ósea en el abdomen, por ejemplo? Bueno, tenemos una caja ósea en el tórax porque en el interior de esta caja hay órganos muy importantes que son vitales y que tenemos que cuidar y proteger. Por ejemplo, los pulmones, están acá, y el corazón. Eso es un ejemplo típico de relación estructura-función. ¿Sí? Entonces, la estructura de una parte del cuerpo permite cumplir determinada función. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es dar un pantallazo sobre cómo está constituido nuestro cuerpo humano. Que era algo más o menos lo que yo les había preguntado la otra vez, para que ustedes opinen lo que les pareciera. Muy buenas fueron las respuestas, había muchas cosas en común que marcaban. Y a ver, si ahora tenemos que responder otra vez a esa pregunta, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que el cuerpo humano está organizado en niveles que van desde el más simple o más pequeñito hasta el nivel del organismo funcionando en su totalidad. ¿Cuántos son los niveles? 6, que se llaman de esta manera: el nivel químico, el nivel celular, el tisular, de órganos, de aparatos y sistemas, y el nivel de organismo. O sea, cada vez más grande. Y es como que uno incluye al otro. ¿Sí? O sea, podemos ir ahora para el más chiquito, el nivel de organismo incluye los aparatos y sistemas, que a su vez incluyen los diferentes órganos que están formados por tejidos, constituidos por células, formadas por átomos y moléculas. ¿Sí? Lo dijimos al revés. Se puede decir de cualquier manera. Pero siempre siguiendo un orden, que va o desde lo más chiquito al más grande, o desde lo más grande a el menor nivel de organización. Menor no quiere decir menos importante, ¿eh? No, no. Sino que es lo más pequeñito. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un pantallazo de estos niveles de organización. Y después va a haber algunos niveles que vamos a profundizar un poco más en detalle. Bueno, ahora el nivel químico son los átomos y las moléculas. A ver, acá a lo mejor tienen que recordar si esto lo vieron en la secundaria, este tema, el átomo, las moléculas. Bueno, vamos a ver algo muy básico. Un átomo es la mínima unidad de materia que no se puede descomponer. O sea, no se puede dividir en algo más pequeño. ¿Sí? Entonces, acá hay un esquema del átomo, el cual tiene distintas partes que son el núcleo y electrones alrededor del núcleo. Bien, entonces, estos electrones son los que van a establecer uniones o interacciones con otros átomos, ¿sí? Para formar una partícula más grande que es una molécula. Y estos átomos forman los diferentes elementos químicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? que son los que constituyen nuestro cuerpo. Estos elementos químicos se clasifican en 3 categorías, de acuerdo al porcentaje del peso corporal que constituyen, ¿sí? O sea, desde los más abundantes a los menos abundantes. Los más abundantes son los elementos químicos mayores. Fíjense que forman casi la totalidad de nuestra masa. El 96% aproximadamente. Esto puede variar en las distintas bibliografías.
¿Y quiénes son? Son estos 4 elementos: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. O sea que vamos a ver que la inmensa mayoría de las moléculas que constituyen nuestro organismo contienen estos átomos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Hubo a quienes ponían algunos de estos elementos, creo que oxígeno vi en las respuestas, son los elementos más mayores. Luego tenemos los menores, fíjense que ya vamos a menos del 4%, pero son elementos que deben haber oído, porque son muy importantes: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro o cloruro, magnesio, hierro. Este nos va a interesar mucho en nuestra materia, en esta carrera, porque es un componente fundamental dentro de los glóbulos rojos de la sangre. Y luego los oligoelementos que forman, miren, menos del 1%. Deben haber escuchado más que nada el yodo, ¿sí? Que lo utiliza nuestra glándula tiroides para fabricar sus hormonas. El cobre, el manganeso, el zinc, flúor, que está en el hueso, en los dientes, bueno, y otros elementos. Muy bien, entonces, estos átomos, como yo les decía antes, por medio de sus electrones, que son las partículas subatómicas que están girando alrededor del núcleo, establecen interacciones con otros átomos, que pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes, y forman enlaces químicos. Forman enlaces químicos y constituyen de esa manera una molécula. Entonces, ¿cómo definimos una molécula? Como la combinación de 2 o más átomos. Bien, entonces, ¿qué moléculas de importancia tenemos en nuestro cuerpo que podemos acá poner como ejemplo? El oxígeno, ¿sí? ¿Por qué es una molécula el oxígeno? Si acá yo lo nombré como un elemento químico, está formado por un átomo. Porque la molécula está formada por 2 átomos de oxígeno, por eso se indica como O, que es el símbolo químico del oxígeno, y un 2, indicando que hay 2 átomos en esa molécula. La molécula de agua, ¿sí? Que tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El cloruro de sodio, o conocido como sal, ¿sí? Cloruro de sodio, tiene un átomo de cloro y uno de sodio. Esos son ejemplos de moléculas, pero hay muchísimas más que ahora ya vamos a nombrar. Estas moléculas a las que me refiero se llaman biomoléculas. ¿Por qué biomoléculas? Porque son las moléculas esenciales en los organismos vivos. Son sustancias que se les dice orgánicas, están formadas por mucha cantidad de átomos, son moléculas grandes, pesadas, a comparación de, por ejemplo, la molécula de oxígeno, que es chiquitita, o la del dióxido de carbono, o la del agua. Estas son moléculas formadas por muchos átomos, y forman componentes importantes de las células y cumplen funciones complejas dentro de la célula, que ahora vamos a nombrar algunas. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Se llaman hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? Esto lo tenemos que nombrar de manera básica porque a lo largo del cursado vamos a hacer mención, o sea, no nos va a quedar otra que hacer mención de algunas de estas moléculas. Entonces, a ver, ¿en qué se diferencian? No vamos a detallar la estructura química específica de cada tipo de biomolécula, ¿no? Porque no está dentro de los objetivos de esta materia, además no habría tiempo de detallar todas. A ver si alguien escribió algo. Ah, alguien levantó la mano. ¿Puede ser? Acá me llega la notificación. Hola, profe, soy yo. Hola, ¿qué tal? Es tarde. No sé si ya tomo asistencia. No, tienen que, a medida que ingresan, dejarla en el chat. Listo. Ok. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver las características, o sea, no vamos a ahondar en la estructura química, sino más específicamente lo que más me interesa es la función que cumple cada una de estas biomoléculas. Por ejemplo, los hidratos de carbono
son la principal fuente de energía de las células. El ejemplo, o sea, la molécula hidrato de carbono por excelencia, que es el combustible, digamos, más utilizado por todas nuestras células, es la glucosa. ¿Sí? La glucosa. ¿Y de dónde obtenemos los hidratos de carbono? ¿Alguien sabe dónde están? O sea, nosotros estas biomoléculas como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, si bien nuestro organismo las sintetiza, es decir, las produce también, pero son fundamentalmente obtenidas a partir de los alimentos. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que alimentarnos, porque de los alimentos obtenemos estas moléculas, de las cuales, por medio de un proceso que se llama catabolismo, las rompemos, obtenemos energía, que es la que utilizamos para realizar los distintos procesos vitales. Entonces, de esas biomoléculas, las que más energía nos dan, o mejor dicho, no, la que más utilizamos como fuente de energía son los hidratos de carbono, o también llamados glúcidos o azúcares. ¿Sí? Y la glucosa es la principal. Y el glucógeno sería el modo de almacenamiento, es la molécula mediante la cual almacenamos glucosa. Es decir, es como si fuera un racimo de uvas, donde cada uva es una molécula de glucosa. Los lípidos, o grasas, si los lípidos son las grasas, también son muy energéticos, pero más que nada la función principal es la de componer, o sea, quedar como reserva de energía, o sea, es como que toda la energía la guardamos en forma de esos lípidos, entonces, por ejemplo, la tenemos almacenada en el tejido adiposo, ¿sí? Y también los lípidos constituyen las membranas de la célula. Y algunos son hormonas, ¿sí? Algunos son hormonas, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, las hormonas suprarrenales, químicamente son lípidos. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué lípidos podemos nombrar? Estos los vamos a ver ahora dentro de un ratito porque forman parte de la membrana celular, los fosfolípidos, el colesterol. Y hay otros lípidos, como los ácidos grasos y los triglicéridos, que están formando parte de nuestro tejido adiposo. Bueno, atención con las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas por excelencia que forman las estructuras del cuerpo. O sea, básicamente estamos hechos de proteínas. ¿Sí? Nuestro cuerpo humano está hecho de proteínas. En todos los tejidos del cuerpo están constituidos por proteínas. Además tienen otras funciones. Las proteínas cumplen una variedad de funciones que es impresionante. Son hormonas, son enzimas, constituyen anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos, actúan como transportadores de sustancia, participan en la contracción muscular, etc. ¿Sí? Son muy versátiles, ¿sí? Las proteínas cumplen funciones muy diversas dependiendo de qué proteína sea. Por ejemplo, el colágeno, que vamos a nombrar, elastina, la albúmina, la vamos a nombrar mucho a la albúmina como un componente del plasma, la hemoglobina ni hablar, la vamos a recontra estudiar, diría que es la proteína que más vamos a estudiar en el cursado, las inmunoglobulinas, muchos factores de coagulación también son proteínas, así que ya después vamos a estudiar también. Bueno, o sea, las proteínas son moléculas muy complejas y son importantísimas porque cumplen muchísimas funciones. Y los ácidos nucleicos son los que se encuentran en el núcleo celular, el ADN, el ARN, que contienen el material genético de las células, toda la información que la célula necesita para funcionar, está codificada acá en estas moléculas que son muy complejas y muy grandes, y también intervienen en la síntesis, es decir, en la fabricación de las proteínas que la célula necesita. Acá vemos un ejemplo para que ustedes vean la complejidad. O sea, estas pelotitas que son los átomos que constituyen esa molécula. Fíjense que la glucosa, los hidratos de carbono son en general moléculas más pequeñas, son simples dentro de todo, o sea, no tienen tantos átomos como pueden tener, por ejemplo, un lípido, o ni hablar una proteína, o ni hablar el ADN, por ejemplo. Son moléculas como gigantescas, por decirlo de alguna forma.
Bueno, entonces, con respecto a primer nivel de organización, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿De qué consiste? Si está formado por los átomos y las moléculas, entender básicamente lo que es un átomo, lo que es una molécula, cuáles son los elementos químicos que constituyen el cuerpo humano, y cuáles son las biomoléculas de importancia dentro de nuestro organismo. Por supuesto que esas biomoléculas, muchas de ellas las vamos a volver a nombrar, a lo mejor con un poco más de detalle, cuando nos toque el tema correspondiente. Bien, vamos a entrar ahora a mencionar un poco sobre el nivel celular y después lo vamos a profundizar más en la segunda parte de la clase. La célula es la unidad estructural y funcional básica del organismo. O sea, es el elemento más pequeño que nos constituye y que cumple funciones vitales. ¿Sí? Eso es una célula. Y la célula se origina a partir de otra preexistente, a través de un proceso que se llama división celular. Y cuando nos imaginamos a una célula, podemos hacer un esquema mental o en una hoja muy simple. Hacemos como un rectángulo o un cuadrado y adentro le hacemos una pelotita. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que dibujamos? La superficie, que es la membrana plasmática, el núcleo, que es ese circulito que hicimos adentro, y todo lo que queda entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma celular, el cual a su vez se divide en la porción líquida, que es el citosol, esto es básicamente agua, y los organoides u organelas u orgánulos, que también se les llama así, que serían como si, a un nivel estructural mayor, los órganos que tenemos en el cuerpo. Son pequeñas estructuras con una forma determinada que tiene una función específica dentro de la célula. Y una célula que tiene estas características le llamamos célula eucariota. ¿Por qué? Porque el núcleo, que es el que contiene el material genético, digamos, tiene una membrana que aísla ese material genético del resto del citoplasma. O sea, el material genético de una célula eucariota está encerrado en el núcleo. Mientras que en una célula procariota, por ejemplo, una bacteria, que ustedes después van a estudiar en microbiología, no lo tiene. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá hay ejemplos de células. Fíjense que acá, relación estructura-función aplicada a un nivel más, digamos, microscópico. Antes lo vimos más macroscópico, es decir, caja torácica, digamos, estructura ósea de protección de órganos vitales. Acá vemos como una célula que tiene que, por ejemplo, cumplir una función de transporte de gases en sangre, como el eritrocito o el glóbulo rojo, tiene esta forma discoidea, muy chatita, porque le permite cumplir esa función. Y no es lo mismo esto que una neurona que tiene que estar especializada para captar información del entorno y transmitirla, o sea, procesarla y transmitirla hacia otras células. Ni hablar de una célula intestinal que tiene que tener estructuras capaces de absorber todo lo que nosotros comemos y digerimos, ¿sí? O un glóbulo blanco, bueno. Fíjense que son todos ejemplos de células para que vean que la forma es muy distinta. ¿Por qué? Porque cumple una función diferente. Bien, ahora las células, ¿qué hacen? No trabajan de manera aislada, sino que trabajan en equipo. Es decir, células de la misma morfología, o sea, el mismo tipo celular, trabajan en equipo, ¿sí? Se asocian para formar un tejido. ¿Sí? Tejido es el conjunto de células similares, o sea, de la misma estructura, originadas embriológicamente de la misma manera, o sea, todas nacen tienen el mismo precursor, y tienen una función en común. ¿Sí? Entonces, eso es un tejido. En el cuerpo humano se distinguen 4 tejidos básicos, que se llaman epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Las características un poco más
finas o profundas o detalladas, mejor dicho, de cada tejido, las vamos a aprender en la clase que viene, ¿sí? Ahora vamos a nombrar una característica muy, muy puntual para que vayan teniendo una idea de qué se trata esto. El tejido epitelial es el encargado de tapizar o revestir alguna superficie de un órgano o una cavidad, ¿sí? Y también de formar glándulas, ya sabemos qué es una glándula. El tejido conectivo es el de soporte, nutrición, protección, sostén, ese es el tejido conectivo, o sea, es el tejido, es como, a ver, imagínense como el relleno que tenemos entre todo el resto de las células. Por ejemplo, es para que lo vayan entendiendo, es como ese pegamento que está entre distintas células de otros tejidos. Ese es el tejido conectivo y se va a encargar de darle sostén a esos otros tejidos y a darles nutrición, es decir, a llevarle o proveerles de vasos sanguíneos que llevan sangre. ¿Sí? El tejido conectivo tiene, en general, salvo algunas excepciones, contiene vasos sanguíneos. Y el tejido muscular es el que se encarga de producir unos movimientos en el organismo, ¿sí? Forma los músculos, que son capaces de contraerse y relajarse. Y el tejido nervioso está encargado de recibir información, procesarla, elaborar una respuesta y de esa manera regular otras funciones de otras funciones de otros órganos. Vamos a ver entonces tejido bien la próxima. Bueno, pero claro, los tejidos tampoco están de manera aislada, es decir, no es que está el epitelial, todos los epiteliales por un lado, el conectivo por otro, el muscular por otro, no. Los tejidos también se asocian y forman una estructura macroscópica que tiene una forma determinada, un tamaño, una ubicación y una función particular. Entonces, esa estructura resultante es un órgano. ¿Sí? ¿Qué órganos tenemos en el cuerpo que podamos nombrar? Muchísimos, pero acá puse 6 nada más como ejemplo. El hígado, el estómago, el corazón, los pulmones, el hueso, el cerebro. Los huesos, lo puse 1, el cerebro. Todos estos son órganos. ¿Por qué son órganos? Porque están formados por la asociación de 2 o más tipos de tejidos, o de 2 o más tejidos diferentes. ¿Qué tejidos? Y de los que vimos antes. ¿Sí? O sea, pueden tener tejido epitelial, muscular, nervioso, conectivo seguro. Entonces, esa asociación forma un órgano. Bien, esa es la diferencia entre tejido. ¿Vieron cómo un nivel está dentro del otro? Y se van formando niveles cada vez más grandes. ¿Alguien había levantado la mano? Yo no veo acá cuando comparto pantalla. Si alguien levanta la mano es por el sonido que me llega un sonido. Sí, profe, Pero no, bueno. yo levanté la mano. ¿Qué quieren decir? Pues no te puedo... Sí, te quería consultar. Sí, Sonia me Sonia. llamó. Yo tengo este libro. No sé si sirve. Ahí no veo el autor. Puede ser que sea Tibodó, justo me tapa. Sí, pero es ¿cómo es? La 15ª edición. Bueno, o sea, Sirve igual. Bueno, acá en este libro está como el tejido conectivo, puede ser también que se llame conjuntivo. Sí, se llama de las 2 maneras. Bárbaro. Sí. Gracias. Ese está dentro de la bibliografía que yo sugerí. Así que sí, está perfecto. Claro, yo la vi, pero como la 8ª edición. Por eso preguntaba. Dentro de la bibliografía. No. Cualquier edición. No. O sea, Buenísimo. obviamente que siempre si de las más actualizadas mejor. Pero tampoco es que hay demasiados cambios. Pueden cambiar la forma en que está organizado, las imágenes. Bárbaro, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, entonces, pero, a ver, miren esto. Por ejemplo, a ver,
estos órganos que yo puse acá, ¿tienen relación entre sí? Quiero decir, a ver si me explico lo que quiero decir. ¿Trabajan en conjunto? Trabajan en conjunto, por ejemplo, el hígado con los pulmones. ¿Tendrá algo que ver en el sentido de si están cumpliendo funciones en común? Es decir, si lo que hace cada uno en común tiene una misión concreta. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, o por ejemplo el hueso y el estómago. ¿Son órganos que están asociados como para tener una función común entre los dos? Esa es la pregunta. No. No. Sin embargo, el hígado y el estómago, sí. El hígado y el Sí, porque estómago, sí. forman un sistema. Claro, entonces acá hay que pasar al nivel siguiente, que es el nivel de aparato sistema. ¿Cómo se define aparato o sistema? Como un conjunto de órganos o una asociación de órganos relacionados entre sí. Tiene una función en común. Eso es un aparato. ¿Sí? Los órganos tampoco están dentro de nuestro cuerpo cumpliendo sus funciones de manera aislada. No, están asociados cumpliendo una función en común. Por ejemplo, el aparato digestivo cumple muchísimas funciones, entre ellas la digestión de los nutrientes, la absorción, la motilidad, es decir, el transporte del contenido del bolo alimenticio por las distintas estructuras, secreción de distintos líquidos que permiten la digestión de los alimentos. Entonces, el aparato digestivo tiene una serie de órganos que los constituyen. ¿Sí? Por ejemplo, la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, todo el intestino, glándulas que vuelcan sus secreciones dentro de ese gran tubo, como el hígado, las glándulas salivales, el páncreas. Todos ellos forman parte de ese aparato sistema. El aparato urinario digamos, no le interesa cumplir esa función. No. Está diseñado para otra cosa. Por ejemplo, para producir la orina, que es la que va a constituir el líquido que me sirve para eliminar muchos desechos metabólicos. Entonces, esa orina, además de que la tengo que producir, la conduzco hacia el exterior. Entonces necesito los 2 riñones y todas las vías urinarias. ¿Sí? Y bueno, y así podría describir el resto de los sistemas, pero no viene al caso ahora. La cuestión es que ahora ustedes entiendan el concepto de aparato sistema. Hay quienes definen aparato y sistema como 2 cosas que son ligeramente diferentes, o sea, que no son sinónimos. ¿Sí? Porque por algo yo digo aparato digestivo y por algo digo sistema óseo o sistema nervioso, y no digo aparato óseo o aparato nervioso. Bueno, ¿cuál es esa definición? Es muy sencillo, tiene que ver con los tejidos que conforman los órganos integrantes de ese aparato o sistema. O sea, si yo miro los órganos que están formando ese aparato o sistema y se destaca que hay un tejido que predomina, eso es un sistema. Si por el contrario observo los tejidos que forman los órganos que integran ese gran equipo y no hay un tejido que predomine, eso es un aparato. O sea, en el primer caso entonces se habla de órganos homogéneos y en el segundo caso de órganos heterogéneos. Por ejemplo, en el sistema nervioso, que está formado, por ejemplo, por el encéfalo, o sea, cerebro, el cerebelo, la médula espinal, todos esos órganos, si veo la composición en cuanto a los tejidos que lo forman, claramente el más abundante en todos ellos es el tejido nervioso. Entonces, eso es un sistema. Si en cambio me fijo en el aparato digestivo, a ver, el hígado, el estómago, el intestino delgado, y analizo los tejidos que lo forman, no hay un tejido que predomine. Aparato. ¿Bien?
Eso es para establecer esas diferencias. Bueno, entonces, en resumen, ahí están los 6 niveles de organización estructural. Químico, celular, tisular, de órganos, de aparatos y sistemas, y el de organismo, que es el que tiene, o sea, es todo el cuerpo humano entero funcionando, todos los aparatos y sistemas. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito más en detalle de la célula. Salgo un ratito de acá por si alguien quiere preguntarme algo. Si tienen alguna duda de esta primera parte, algo que quieran preguntar, de paso descansar un poquito. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, los conceptos quedaron claros, es decir, lo que es un aparato, lo que es la definición de los distintos niveles, eso me refiero. Si quedó entendido eso, o necesitan que repita alguna definición. Profe, Sí. sí, yo te iba a preguntar si no podías repetir la definición de biomoléculas. Me quedé allá atrás. Ah, bien. Está bien la pregunta. Sí, claro. Una biomolécula es una molécula que está dentro de lo que se llaman sustancias orgánicas del cuerpo y que cumple funciones vitales en las células. Contiene muchos átomos, son moléculas grandes, todas tienen carbono en su composición, y son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Eso se le llama. Podemos agregar más características. Nuestro organismo las puede sintetizar, las fabrica, pero muchas de ellas, como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, son incorporadas con los alimentos. Gracias, profe. De nada. A ver si hay... ahí alguien preguntó, Rodrigo. No sé si estás ahí, que vos preguntaste, hiciste una pregunta en el chat. Sí, el corazón bombea sangre que va al cerebro, exactamente. Lo que pasa es que eso no quiere decir que corazón y cerebro formen parte del mismo aparato o sistema. Que formen parte, que dos órganos o más formen parte del mismo aparato o sistema, implica que las funciones de cada uno de esos órganos tienen una misión en común, o sea, o tienen un objetivo en común. Ahí va, tienen un objetivo en común. Bien, bueno, entonces pasamos a la célula. Pasamos a la célula. A ver. Bueno, acá hay un esquema, o sea, este es distinto porque es más tridimensional al que yo les presenté anteriormente, que era un esquema para rápidamente acordarse que es la superficie de la membrana plasmática, el núcleo adentro, esa pelotita y lo que está alrededor, el citoplasma. Bueno, acá vemos algo un poco más complejo. Entonces vemos, igualmente destacamos los mismos 3 componentes básicos, y la membrana plasmática, que es lo que recubre la superficie, todo eso, el núcleo, esta esfera que vemos acá, y todo lo que queda entre el núcleo y la membrana es el citoplasma, que contiene a su vez la porción líquida, que es el citosol, esto celestito sería, y estas estructuras que son como los órganos del nivel de órganos o de aparatos y sistemas, que son los organoides. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando estudiamos célula? Y estudiar cada componente un poco más en detalle. Eso es lo que hacemos. Bueno, entonces, a ver, empezamos por la membrana plasmática. ¿De qué está hecha la membrana plasmática? O sea, ¿esa superficie qué es? Es básicamente lípidos y proteínas. Acá ya incluimos a las biomoléculas, otra vez. Lípidos y proteínas. ¿Qué lípidos se llaman? Fosfolípidos y colesterol. Profe, Sí. le hago una consulta.
Sí, a ver. No sé quién estaba preguntando. Por ejemplo, de la membrana plástica, ¿hay que saber cosas específicas o más María Candia? Sí, como cosas específicas. A ver, espera, otra vez, pregunta. Si hay, por ejemplo, no sé, cuánto mide y todas esas cosas, o más básico, digamos. No, dimensiones no estudiamos porque la membrana no es algo que tiene un espesor muy delgado y recubre la superficie celular que es distinta para cada tipo de célula. Entonces no estudiamos las dimensiones de la membrana. La membrana, las dimensiones las estudiamos de alguna célula en particular que vamos a tener que ver, sí, pero no de la membrana. De la membrana vamos a estudiar cómo está compuesta, o sea, de qué está hecha y qué función cumple en la célula. ¿Sí? Eso es. Eso es lo que nos interesa. Es decir, bueno, ¿de qué está hecha? Y todo esto gris que ven acá, que parecen fosforitos, y esto que son las proteínas, que están como metidas ahí dentro de ese gran mar de lípidos. Esa es la constitución de la membrana. ¿Para qué está esta membrana? O sea, uno puede decir, bueno, si es la superficie de la célula, listo. Entonces, simplemente un límite entre el interior celular y el exterior celular. Pero no es solamente eso, porque, por ejemplo, deja pasar algunas sustancias y otras no, o sea, es una barrera semipermeable. Es capaz de recibir estímulos, entonces la célula se pueden comunicar las células entre sí a través de estímulos que son detectados por la membrana plasmática. Eso ocurre, por ejemplo, en las células musculares que reciben un estímulo de una neurona para contraerse, o de una célula que tiene que fabricar una hormona, entonces, o tiene que, perdón, fabricar una hormona y recibe la orden de otra célula a través de otra sustancia química. Entonces, la membrana es ese nexo, es la que va a recibir esa información. También interviene en las uniones, en muchos tejidos las células tienen que mantener uniones muy estrechas. Y esto, que es muy importante, también interviene en el reconocimiento celular o en la identificación de la célula. Esto, por ejemplo, para ustedes que cursan la carrera de hemoterapia, es muy importante en los grupos sanguíneos. Porque los grupos sanguíneos son moléculas que hay en la membrana plasmática y que identifican a esa célula como de ese tipo y no de otro. Sí, ya vamos a hablar un poco de eso, igual los grupos sanguíneos lo van a estudiar también en otras materias. Entonces, imagínense a la membrana como en su porción lipídica, 2 capas de manteca que tiene, así como incrustado, distintos maníes ahí que son las proteínas. ¿Sí? O sea, eso es como la manera fácil de imaginarse la membrana plasmática, como las 2 capas de manteca y el maní metido ahí en esas capas de manteca. ¿Sí? O sea, capa lipídica y proteínas. Entonces, esa sería las 2 capas de manteca. O sea, esto es una... ¿Por qué bicapa? Porque es doble capa de lípidos. Una acá que contacta con el medio extracelular y otra acá que contacta con el medio intracelular. Todas estas moléculas que tienen esta cabecita acá y estas patitas son los fosfolípidos de la membrana. Son lípidos, grasa, ¿sí? Es lípido. Por eso la manteca decimos, ¿sí? Y estas moléculas que ven acá más pequeñas y menos abundantes son moléculas de colesterol, que es otro lípido que nuestro cuerpo fabrica también. Ahí está. Bien. Y las proteínas, o sea, fíjense, acá hay todo esto es la membrana plasmática y acá ven cómo se despliegan las 2 capas de manteca, es decir, las 2 capas de lípidos. Para que vean un poco que hay distintas proteínas que están inmersas en la membrana. O sea, hay algunas que están
dentro de la membrana y otras que son periféricas que están o bien apoyaditas más acá en la superficie interna o en la superficie externa de la membrana. La cuestión es que ustedes entiendan para qué están estos maníes, digamos, o sea, las proteínas, qué funciones cumplen en una célula en la membrana. Son fundamentales. Por ejemplo, para poder hacer pasar una sustancia desde afuera hacia el interior celular o en sentido contrario, se puede requerir una proteína que actúe como transportador. O que forme un canal, es decir, una ventanita por el cual pasen otro tipo de moléculas. O que constituyan un receptor. Entonces es una proteína que puede unir una sustancia química y, por ejemplo, un neurotransmisor en una neurona o una hormona, y eso desencadena una respuesta en el interior celular. Pueden constituir enzimas, es decir, una molécula que transforma a otra molécula, eso es una enzima. O pueden constituir marcadores de identidad celular, por ejemplo, lo que ocurre en los grupos sanguíneos. Y otro tipo de marcadores de identidad celular. Es decir, sirve para que decir, bueno, mi sistema inmune, ¿por qué no reacciona contra mis tejidos? Normalmente, porque a veces sí, y eso constituye las enfermedades autoinmunes, pero normalmente no tendría por qué atacar los propios componentes. Eso es porque es capaz de reconocer en la superficie celular moléculas que les dicen, no, esto es célula del propio cuerpo, no es algo extraño. Cuando detecta una molécula que no es propia, digamos, no la reconocen como propia, ahí dice, no, esto hay que eliminarlo, es algo extraño, es un agente invasor. Entonces, es muy importantísimo que, o sea, es como si tuviese el DNI, ¿no? Estas moléculas, estas proteínas que actúan como marcadores. Bien, y acá, esto hay que aclararlo porque después lo vamos a tener que nombrar cuando estemos grupos sanguíneos, cuando mencionemos los grupos sanguíneos. Hay algunos lípidos, por ejemplo este que se ve acá, y algunas proteínas como esta, que están unidos a moléculas de hidratos de carbono, de azúcares, en la superficie, como si a esa manteca que tenía los maní, bueno, le espolvorean azúcar en la superficie. Ese azúcar son moléculas de hidratos de carbono que forman esa cubierta, como cuando usted le pone a la torta azúcar impalpable, bueno, ese es el glucocáliz de la célula. Esta capa de azúcar que cubre la torta, digamos, sería el glucocáliz. Son hidratos de carbono de superficie, unidos a lípidos o unidos a proteínas. Entonces, esa capa forma una membrana que lo que hace es intervenir en el reconocimiento de una célula con la otra, en que se puedan adherir, o incluso que les sea más fácil a determinados tipos de células desplazarse de un sitio a otro. Cuando estudiemos glóbulos rojos, vamos a ver que la membrana del glóbulo rojo tiene determinadas moléculas de hidratos de carbono que, unidas a proteínas de membrana, forman los grupos sanguíneos de una persona. Profe, Sí. ¿entonces todas las membranas plasmáticas tienen ese glucocáliz o algunas? No, todas tienen. Lo que pasa es que es distinta, puede tener la composición diferente, pero están esas moléculas de hidratos de carbono en la superficie celular. Sí, Bueno. dentro de los glóbulos rojos, una de las funciones, porque no todas, pero una de las funciones que cumple es la de, digamos, generar los distintos grupos sanguíneos. Bueno, y ahora, a ver, entonces de la membrana me interesa que se acuerden de la composición, bicapa lipídica, proteínas, y esta azúcar ahí en la superficie, que es el glucocáliz, y las funciones de la membrana plasmática. Eso es lo más importante. Bueno, a ver el citoplasma. A ver. Ya dijimos que es lo que está entre la membrana y el núcleo celular. ¿Sí? Entonces tiene
la porción líquida, que es agua donde hay disuelta otras moléculas como glucosa, distintos iones como sodio, potasio, calcio. Hay proteínas, bueno, hay un montón de moléculas. Y los organoides son como es como son los órganos, por eso se llama así parecido. Los órganos, entre comillas, de esa célula. Y esos órganos se dividen, digamos, de acuerdo a la estructura, en membranosos y no membranosos, dependiendo de si tienen membrana, es decir, si están formados por esa superficie que es la manteca con el maní, o si no tienen. Bueno, entonces hay que ver, a ver, no vamos a estudiar todos los organoides, a mí me interesa mencionar algunos nada más, para que comprendan, o sea, los puedan reconocer morfológicamente y sepan para qué están dentro de la célula. Porque después cuando estudiemos alguna célula más en detalle, por ejemplo el glóbulo rojo, los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, u otro tipo celular, de algún otro tejido u órgano, vamos a nombrar ciertos organoides que son de importancia en la célula. Es decir, no es que todas las células tienen la misma cantidad y tipo de organoides, no, porque eso va a depender de qué función necesita la célula, va a tener más de uno que de otro, o tal vez no tenga algunos, ¿sí? O tenga varios. Entonces, bueno, vamos a ver en general los que más por ahí podemos llegar a ver. Uno es el retículo endoplasmático, ¿sí? O sea, la célula está constantemente generando moléculas, de estas biomoléculas que hablamos antes. O sea, necesita producir lípidos, necesita producir proteínas, un montón, necesita producir hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo hace para producir esas biomoléculas? Bueno, necesitará el organoide específico para eso. Es decir, la fábrica de biomoléculas dentro de la célula es el retículo endoplasmático. ¿Sí? O sea, en este organoide se van a sintetizar proteínas fundamentalmente, lípidos, muchos, y también va a cumplir otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, almacenar calcio, o metabolizar drogas, por ejemplo, el alcohol, supongamos, o sea, ya vamos a ver que las células hepáticas van a tener un retículo endoplasmático muy desarrollado porque tienen que metabolizar, es decir, transformar químicamente un montón de sustancias químicas. Bueno, entonces este retículo endoplasmático estructuralmente es como si fuera un laberinto membranoso, son como sacos aplanados, cubiertos por membrana, y que tienen en un sector adheridos unas pelotitas que son ribosomas, que son otros organoides. ¿Sí? A eso se le llama retículo endoplasmático rugoso, porque tiene esas pelotitas que son los ribosomas adheridos, y otro que no los tiene, esos ribosomas, entonces se llama liso. ¿Sí? Pero todos son como cisternas o sacos, toda una red de esos sacos aplanados, como si fuera un laberinto. Eso es el retículo endoplasmático. Bueno, ¿qué pasa? Algunas proteínas que produce el retículo endoplasmático es como que no están terminadas, o sea, esa biomolécula todavía le falta una parte, que es, por ejemplo, no sé, agregarle un hidrato de carbono o recortarla, digamos, acondicionarla para que realmente sea la molécula funcionante. Entonces, para eso se requiere de otro organoide, que es esta parte de la fábrica que hace el embalaje y todo el despacho de las proteínas. En el complejo de Golgi. Bien, entonces fíjense, acá vemos un ejemplo una imagen, donde vemos el retículo endoplasmático que está enviando a través de estas vesículas las proteínas sintetizadas para que en el complejo de Golgi se modifiquen hasta tornarse la biomolécula definitiva, que es la que después se va a dirigir, o sea, se va a exportar tal vez hacia afuera de la célula o hacia alguna parte dentro de esa misma célula. Eso es el complejo de Golgi. O sea, todas las células que son
que trabajan mucho, o que, digamos, en su trabajo consiste básicamente en fabricar muchas proteínas o glucoproteínas, tienen que tener un retículo endoplasmático y un Golgi muy desarrollados. Por ejemplo, a ver, para que se lo puedan trasladar a ver algún ejemplo concreto. Las células que fabrican hormonas, muchas de las glándulas, por ejemplo la hipófisis, que fabrican muchas hormonas, digamos, las células que se encargan de fabricar esas hormonas tienen que tener estos organoides muy desarrollados, porque son las fábricas de las biomoléculas, y las hormonas muchas veces son proteínas, algunas son lípidos, entonces por eso tienen que tener estos organoides muy desarrollados. Bueno, pero también la célula necesita algún organoide que sea capaz de digerir tal vez algunos organoides viejos o algunas sustancias extrañas que entran a la célula, por ejemplo, una bacteria. Entonces, ¿cuál es ese organoide? Se llama lisosoma. Es como si fuera el aparato digestivo dentro de la célula. ¿Sí? Es una vesícula, ¿sí? Como vemos acá, que esto es una membrana, es como la membrana plasmática, esto es un organoide membranoso, es una vesícula rodeada de membrana que en el interior tiene proteínas que actúan como enzimas, es decir, que destruyen, rompen otras moléculas. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene lisosomas que nosotros vamos a tener que estudiar? Acá les pongo un ejemplo. Un neutrófilo. Un neutrófilo lo vamos a estudiar al momento de ver los glóbulos blancos de la sangre. Es una variedad de glóbulo blanco cuya función principal es la de, por eso esta imagen del Pac-Man acá, de comer. O sea, lo que hace es fagocitar. O sea, el término correcto es fagocitosis. ¿Sí? Es un proceso mediante el cual esta célula engloba alguna partícula sólida, que puede ser una célula muerta o un microorganismo, por ejemplo una bacteria, la envuelve y la introduce al interior celular. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacerla contactar con los lisosomas de esa célula, y que entonces estas enzimas que tienen el interior del lisosoma ataquen a esta partícula fagocitada y la eliminen. ¿Sí? O sea, en el organismo esto está constantemente sucediendo. Lo vamos a ver aplicado a esto en los neutrófilos, lo vamos a ver aplicado en la destrucción de los glóbulos rojos. Ellos también cuando mueren van a ser fagocitados por otra célula, que ya vamos a ver cuál es y dónde está, y se va a producir toda la digestión, digamos, la destrucción de ese glóbulo rojo que ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, bueno, esto es, yo digamos, trato de rescatar de lo que es tema célula, que es muy grande, lo que más nos va a servir cuando estudiamos otros temas, porque siempre el nivel celular está subyace a todo lo otro que tengamos que estudiar. Bueno, bien, entonces, ¿qué nos faltaría a ver en la célula para que pueda seguir cumpliendo con sus funciones? Porque, a ver, que una célula tenga que fabricar una proteína, que esa proteína después a lo mejor necesite estar en la membrana plasmática para mover moléculas de un lado a otro. Todo eso requiere energía en la célula. Requiere energía. Entonces, para que la célula pueda funcionar, necesita esa energía. ¿Sí? O sea, una capacidad para generar lo que se llama trabajo, es decir, mover una sustancia de un lado al otro, fabricar una biomolécula, generar contracción muscular, todo eso necesita energía dentro de la célula. Entonces, deberá haber algún organoide dentro de la célula que sirva para producir la energía que la célula necesita. Esos organoides son las mitocondrias. Las mitocondrias. Entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria?
la función de la mitocondria es producir ATP en presencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver. Primero, ¿qué quiere decir ATP? ATP es esta molécula chiquitita que ven acá, bien chiquitita, que es la molécula necesaria para liberar energía que se utiliza en las funciones de las células. ¿Y de dónde saca ATP la mitocondria? A ver. Miren, esta es una estructura, una mitocondria en un corte para que vean cómo es por dentro. Tiene una doble membrana y la membrana interna se pliega formando crestas que tienen un montón de enzimas que generan constantemente reacciones químicas que constituyen lo que se llama respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Esto es una célula y vemos acá el núcleo y una mitocondria esquemática en grande. Para analizar simplemente este proceso, es el conjunto de reacciones químicas en las que, en presencia de oxígeno, las biomoléculas provenientes de los alimentos, es decir, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, es decir, que son, digamos, el mínimo componente de, respectivamente, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, son degradadas hasta convertirse en sustancias como dióxido de carbono y agua. Y ese proceso da la energía en forma de ATP. Es decir, reformulo, la respiración celular es el proceso o el conjunto de reacciones químicas mediante el cual biomoléculas que están en los alimentos, es decir, los hidratos de carbono, los lípidos, las grasas, las proteínas, son degradadas en presencia de oxígeno para transformarse en sustancias mucho más simples, como el dióxido de carbono y el agua. Y ese proceso libera energía que se usa para producir una molécula chiquitita que es el ATP. Bien, entonces, acá hay que, ya me voy a adelantar, miren, a la clase de aparato respiratorio y digestivo, o sea, para hacer estas preguntas, porque tienen que ver con esto. ¿Por qué comemos? O sea, supongo que ustedes hoy, no sé, cuando se levantaron, desayunaron, calculo, y ya almorzaron antes de conectarse a la clase. ¿Por qué? ¿Por qué comen? ¿Por qué comemos? ¿Por qué tenemos que comer? Porque en los alimentos hay biomoléculas, hay hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que tienen almacenada en su estructura química energía. Entonces, lo que hace la célula es hacer que a esas moléculas romperlas para sacar esa energía, ¿sí? La va rompiendo de manera como en etapas, fraccionada, entonces va sacando como la energía en cuotas, la va sacando y esa energía la va transfiriendo a una molécula más chiquitita que es más fácil de usar por la célula, que es el ATP. Por eso al ATP se le dice como que es una moneda de cambio de energía. Bien, hacemos eso. Y entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Oxígeno, porque las reacciones químicas que generan todo esto requieren que esté la molécula de oxígeno presente. Entonces, ese es el motivo por el cual respiramos y tenemos un aparato respiratorio que me asegura que yo incorpore oxígeno. Bien, entonces ahí ya nos vamos con esta pregunta que yo en realidad las hago cuando estudiamos los aparatos digestivos, respiratorios, ya las hacemos ahora directamente para que empiecen a comprender por qué la célula hace lo que hace, básicamente. Bien, entonces, en todo ese proceso liberamos agua, liberamos calor y liberamos dióxido de carbono, que es un desecho que hay que eliminar, y también lo eliminamos a través del aparato respiratorio. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ser o no? No, profe, nadie levantó la mano. Perdón, me pareció. Escribieron en el chat. Ah, eso, entonces. A ver, ¿qué habrán hecho alguna pregunta?
Por eso nos recomiendan cuando hacemos ejercicio es porque, no por energía. Ah, está muy buena la pregunta. ¿Quién fue? Marilyn, ¿dónde estás? Bueno, no te veo. Hola, señor, yo. Ah, ¿qué tal? Ahí está. ¿Vos te referís a que la recomendación es para obtener energía? ¿Se Sí. refiere a eso? Sí. No, en realidad, mira, las proteínas son las moléculas que menos importancia tienen en lo que es la energía. O sea, no son moléculas que utilizamos preferentemente como fuentes de energía. Las primeras son los hidratos de carbono, ¿sí? Esas. También te los recomiendan. Claro, esas. En Claro. segundo lugar, los lípidos y como último recurso, las proteínas. Es decir, que nuestro cuerpo va a empezar a degradar proteínas para producir energía cuando ya se le hayan terminado, digamos, el abastecimiento de hidratos de carbono y lípidos. Las proteínas son biomoléculas estructurales, básicamente. No tienen una función energética predominante, como las otras. Lo que a lo mejor vos decís que recomiendan es porque el músculo, el tejido muscular, está lleno de proteínas. Porque son las proteínas del músculo las que permiten que el músculo se contraiga. Las que cumplen la función a nivel molecular de la contracción muscular son las proteínas del músculo. Entonces a lo mejor van a escuchar que alguien que hace mucha actividad física consume suplementos de aminoácidos, tal vez eso, o les dice que tengan una dieta rica en proteínas, porque es para sustentar, digamos, estructuralmente ese tejido que es el tejido muscular. Ajá. Creo que se refiere a eso lo que vos planteabas. O sea, más por el lado estructural que energético, sería. Ujú. Bueno, y tenemos a los organoides no membranosos, sí, porque en su estructura no tienen membrana, no tienen una membrana, y son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, son los organoides que se encargan de fabricar las proteínas, básicamente. Pueden estar adheridos al retículo endoplasmático o sueltos, digamos, desparramados por el citoplasma. Y fíjense que una proteína, ya la empezamos a conocer un poco más en detalle, es como si fuera un collar de perlas, donde ese collar se pliega de manera tridimensional y adquiere una forma específica. Y cada perlita del collar es un aminoácido, o sea, el aminoácido es la molécula constituyente primaria de las proteínas. ¿Sí? Hay distintos aminoácidos en el organismo, nosotros los incorporamos. Muchos de ellos necesitamos incorporar sí o sí con la dieta y otros lo podemos fabricar. Son las perlitas del collar. Entonces, los ribosomas, ¿qué hacen? Arman el collar. Enganchan una perla al lado de la otra. ¿Sí? Eso hace el ribosoma. Acá vemos cómo el ribosoma toma información de un ácido nucleico que viene del núcleo, es el ARN. El ARN es como el libro de recetas para armar el collar. Le muestra al ribosoma cómo se tiene que fabricar esa proteína, es decir, qué aminoácidos tiene y en qué orden. Entonces el ribosoma lee la receta y sintetiza la proteína. Bien, y el citoesqueleto es, por último, el que vamos a estudiar dentro de los organoides no membranosos. Fíjense, citoesqueleto, o sea, esqueleto de la célula. Esqueleto de la célula. ¿Cómo esqueleto? ¿Que la célula tiene hueso? Pero si el hueso es un órgano, es otro nivel de organización estructural más grande. Pero es como si lo fuera. Es decir, son un conjunto de proteínas también, fíjense, proteínas que, importante como cumplidoras de función estructural dentro de la célula. Son distintos tipos de proteínas que es como si, armaran como anclas o como vigas que sostienen
la célula, o sea, actúan como sostén, le dan la forma a la célula, pueden intervenir en formar distintas estructuras específicas dentro de la célula, como ya vamos a ver una microvellosidad o un flagelo. Intervienen en la contracción muscular, lo que hablaba recién, en que la célula se mueva. O sea, es como, a ver, el citoesqueleto trasladado al nivel de aparato y sistema es como el sistema óseo y muscular nuestro. Bueno, para la célula es el citoesqueleto. Entonces, por ejemplo, también un fragmento de la célula, esta es la membrana plasmática, esta es la membrana plasmática, y todo esto que ven como estructuras proteicas que parecen una red de túbulos, algunos más chiquitos, otros más gruesos, son las proteínas del citoesqueleto de la célula. Entonces esto le da la forma, mantiene la forma, le da sostén, puede intervenir en el transporte de moléculas de un lado al otro, puede intervenir en la contracción muscular, o hacer que, por ejemplo, una célula se mueva como el espermatozoide, que tiene este flagelo, que permite que el espermatozoide se mueva, o una célula intestinal que necesita absorber todo este flequillo que tiene, como un cepillo acá, está formado por proteínas del citoesqueleto. Vamos a ver que en el glóbulo rojo es fundamental el citoesqueleto para que el glóbulo rojo sea flexible y pueda atravesar espacios muy chiquititos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, eso es el citoesqueleto. Lo vamos a ver fundamentalmente aplicado al glóbulo rojo, básicamente, porque es donde lo vamos a ver con más detalle. Bien, y por último, el núcleo de la célula. ¿Sí? El núcleo es el que tiene todo el libro de el gran recetario para que la célula pueda fabricar todas sus proteínas. ¿Sí? Ese gran recetario es el ADN. ¿Sí? Ahí está la información genética. Entonces, si vemos un corte acá del núcleo, vamos a ver que está envuelto por una membrana, que es la membrana nuclear, es como la membrana plasmática, tiene distintos poros, y adentro tiene como otra pelotita más chiquita que es el nucleolo, donde están constantemente formándose ribosomas que después van a salir a cumplir las funciones en el retículo plasmático o en el citosol. Y tiene todo, a ver, es como si tuviesen que hacer de un hilo grande, todo un ovillo bien empaquetado, todo el ADN que contiene la información genética. Todo esto que ven acá como más azul, son todas las hebras de ADN que llenan todo el núcleo. ¿Sí? El ADN, cuando la célula se tiene que dividir, se compacta aún más y forma estructuras llamadas cromosomas. Deben haber oído esta palabra. Los cromosomas van a tener distintos segmentos llamados genes, donde cada uno de esos genes es como un recetario para producir una proteína determinada. O sea, el ADN contiene la información genética. Es decir, la información que la célula necesita para elaborar distintas proteínas que cumplen funciones, ya sea estructurales o enzimáticas o de lo que sea. Bien, eso es lo que se llama información genética. Es toda la información que está dentro del ADN del núcleo y que determina todas las características morfológicas y funcionales de una determinada especie. Y específicamente, el ADN va a tener la información sobre qué aminoácidos y en qué secuencia se requieren para sintetizar una proteína determinada. Y acuérdense que esa información, ¿quién la va a leer? El ribosoma, que va a terminar fabricando el collar de perlas. Bien, y la célula se divide, ¿sí? Hay células que se dividen con mucha mayor frecuencia, otras no tanto, pero van a generar células idénticas a esa que se dividió. Y ese proceso de división se llama mitosis. ¿Sí? Entonces, en este proceso una célula
madre, digamos, o original, a través de una división genera dos células hijas idénticas, es decir, tiene la misma tipo de cantidad de información genética que la célula progenitora. Eso es la mitosis. Entonces, constantemente se están generando mitosis en nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, las células también cumplen su ciclo, mueren, tienen que ser reemplazadas por otras nuevas. Entonces, constantemente se están agregando células a ese tejido. Bien, vamos ahora a pasar al último tema, que es más cortito. Díganme si tienen alguna consulta. Profe, Sí. yo me quedé cuando hablaste de los ribosomas. ¿Por qué no tienen membrana plasmática los ribosomas? No, porque en la constitución que tienen están hechos de proteínas y ácidos nucleicos, ARN. No tienen una estructura lipídica que los envuelve. Bien. Son proteínas y ARN. Básicamente es ARN. Es un ácido nucleico directamente. Es por la función que cumple, que no tiene entonces membrana. Sí, la verdad que la membrana no revestiría ninguna función en un ribosoma. Por ejemplo, en un lisosoma sí, porque tiene que limitar, impedir que salgan las enzimas que hay adentro, si no, la célula se destruiría por esas enzimas, tiene que contener. Lo mismo el retículo endoplasmático, la membrana limita el contenido y hace que ahí adentro se sintetice la proteína. En cambio, el ribosoma no requiere una membrana. Simplemente tiene que estar adaptado para leer un código genético y buscar el aminoácido correspondiente. Entonces, por eso está formado por un tipo especial de ácido nucleico que se llama ARN. Bueno, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Con respecto a célula, o sea, de célula. Célula lo pueden leer de cualquier libro de anatomía y fisiología, está perfecto, digamos, está incluso bastante más detallado de lo que lo hemos visto hoy. Está perfecto de cualquier libro que tengan. Me interesa que sepan el concepto de célula y los componentes básicos. La membrana plasmática, el citoplasma con los organoides que hemos visto hoy y el núcleo, básicamente eso. Y después, por supuesto, que esto se retomará al estudiar alguna célula específica más en detalle, como por ejemplo el glóbulo rojo, los glóbulos blancos y otras células que tengamos que ver. Bueno. A ver. Procesos vitales básicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa las funciones que cumple nuestro organismo y que lo diferencian o que permiten distinguir un organismo vivo de un organismo muerto, digamos, básicamente. Eso es un proceso vital. ¿Sí? Todas funciones que sustentan la vida. Bueno, ¿cuáles son estos procesos vitales básicos? Uno de ellos es el metabolismo. ¿Qué es esto? Es el conjunto de reacciones químicas que se generan en el cuerpo. A ver, nivel químico de organización. Todo ocurre, básicamente, todas las funciones de nuestro cuerpo existen porque se están generando reacciones químicas. Esa es la base, ¿sí? Entonces, estas reacciones químicas pueden ser de dos tipos, o bien de destrucción o de degradación, o por el contrario de síntesis. Es decir, en el primer caso, o estoy rompiendo moléculas, o en el otro caso las estoy sintetizando, las estoy elaborando o fabricando o produciendo o creando. Entonces,
Dentro del metabolismo se distingue el catabolismo, es decir, el conjunto de reacciones de degradación, y el anabolismo, que es el conjunto de reacciones de síntesis. De ahí viene, por ejemplo, la palabra anabólicos, que a lo mejor oyeron. ¿Qué es un anabólico? Una sustancia que estimula la síntesis de las moléculas, básicamente de proteínas, sobre todo. Efecto anabólico, ¿sí? Por eso, a ver, las sustancias por excelencia son los esteroides anabólicos. ¿Qué le va a salir y consume esto? Aumenta su masa muscular, es decir, porque hay más proteína dentro de esas células musculares. Entonces, anabolismo es producción o síntesis de moléculas. Catabolismo es lo contrario, se rompe. Entonces, por ejemplo, para que la célula obtenga energía, ¿qué tiene que hacer? Catabolizar otras biomoléculas como los hidratos de carbono, que vimos, los lípidos, las proteínas, las rompe, le saca la energía y con eso genera ATP, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, constantemente se están generando reacciones químicas. Eso es un proceso vital básico. ¿Alguien preguntó algo ahí? El chat, profe. Sí. Sí. Dejen ahí. Yo después, ahora, antes de terminar, voy a ir haciendo las últimas capturas para después generar la asistencia. Pasar la asistencia. Bien, otro proceso vital, respuesta. Es la capacidad de detectar estímulos, ya sea del interior del cuerpo o del exterior, y responder a ellos. O sea que, por ejemplo, ustedes ahora, en este momento, estén escuchando lo que yo digo y tal vez, a ver, se quedan pensando en lo que digo, a ver si lo comprenden, toman apuntes, escriben. Eso es un ejemplo de este proceso vital. ¿Sí? O sea, están detectando un estímulo, en este caso externo, porque es lo que yo estoy diciendo, ustedes están escuchando, y están elaborando una respuesta en función de eso. Bueno, por ejemplo, ¿quién es dentro de los aparatos y sistemas? El que por excelencia se ve, está reflejado bien este proceso del sistema nervioso, ¿sí? Que detecta estos cambios, estos estímulos y elabora una respuesta. Movimiento, y sí, porque, a ver, ustedes están escribiendo, dentro de su cuerpo el tubo digestivo está generando contracciones que hacen avanzar el contenido, por ejemplo, de lo que hayan comido al mediodía. Hay células que se están, células que se están desplazando de un lado a otro, moléculas dentro de una célula que se mueven de un lado a otro, o sea, el movimiento es un proceso vital. ¿Sí? Y eso se da a todo nivel, ya sea dentro de la célula o de células o incluso de órganos. Bien, eso es el desplazamiento, es otro proceso vital. O sea que hasta ahora tenemos metabolismo, que es básicamente el proceso vital que sustenta los otros. Respuesta, movimiento. Otro proceso vital, crecimiento. Claramente, a ver, esto se evidencia cuando vemos, si conocemos a alguien que lo vimos desde que nació y vemos cómo fue creciendo, es impresionante cómo el cuerpo humano genera este proceso de aumento del tamaño corporal. Esto es porque o bien las células aumentan de tamaño, eso se llama hipertrofia, o bien aumenta el número, es decir, porque se dividen, hiperplasia. Y todo el material intercelular también crece, aumenta. ¿Sí? Entonces el resultado es el crecimiento, eso es otro proceso vital. Pero no solamente en el cuerpo humano tiene que haber crecimiento, es decir, aumento del tamaño, sino también que haya especialización, es decir, que una célula esté destinada a producir una función determinada y no todas las funciones, no, sino alguna en particular. Eso se llama diferenciación. Es el proceso de especialización celular. Y esto se va también
o sea, desde que se forma el embrión, ocurre esto. O sea, porque empezamos siendo un conjunto de células todas iguales, a partir de las cuales después surgieron todas estas otras del resto de los tejidos. Se derivan las células específicas de los distintos tejidos y dentro de ellos células con funciones específicas que forman los distintos órganos después. ¿Sí? O sea, esto es impresionante. La diferenciación es un proceso vital. La reproducción, o sea, hay que formar nuevas células y también nuevo individuo. ¿Sí? Esto es otro proceso vital. Y que digamos, vamos a hablar mucho de esta palabra, es un concepto muy importante de fisiología, que es la homeostasis. Homeostasis, a ver, acá podemos homologarlo con esto, con mantenerse o permanecer igual. Eso es homeostasis. A ver, les pongo un ejemplo. Si ustedes se toman la temperatura corporal, tal vez tengan, no sé, 36,5 grados la temperatura del cuerpo. Miren que ahora, últimamente desde la pandemia, tomamos mucho más seguido la temperatura corporal. Y si van a algún lugar, le toman con el termómetro digital, bueno, le toman la temperatura. 36 grados, 36,5. Bien, ahora ¿qué pasa? Si nos vamos, ahora no sé, ¿cuántos grados hacen hoy? 20, ni idea, por ahí, 20. Vamos de viaje, me tengo que ir hoy, ahora cuando termine la clase, me tengo que ir al sur. Están haciendo, no sé, 3 grados. Bueno, llego, me tomo la temperatura. ¿Cuánto tengo? ¿Sigo teniendo 36 o 36,5? ¿O me bajó porque hacen 3 grados fuera? O sea, me bajó a 25. ¿O sigo teniendo 36? ¿Cómo es? Sigo teniendo 36. ¿Por qué? Porque mi organismo tiene que mantener muchas variables internas dentro de un rango estrecho considerado normal, a pesar de que haya cambios tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo. Entonces, tiene que mantener, o sea, mantener la temperatura constante es un ejemplo de homeostasis en el cuerpo humano. Hay otro ejemplo, acá yo le puse otro. Por ejemplo, perdemos sangre, tenemos una hemorragia. ¿Qué puede pasar? Perdemos mucha sangre, nos puede bajar la presión arterial. Después vamos a estudiar el por qué pasa esto. Bueno, entonces mi organismo, ¿qué hace? Detecta que la presión cae. ¿Y qué hace? La presión no tiene que caer, tiene que estar dentro de un rango normal, de valores o cifras normales. Entonces, ¿qué hace? Activa un montón de mecanismos para subir y elevar la presión y tratar de llevarla a las cifras de presión normal. Bien, eso es otro ejemplo de homeostasis. Constantemente se está generando esto, es decir, el organismo está detectando cambios en muchísimas variables, temperatura corporal, presión arterial, niveles de glucosa en sangre, no sé, niveles de otras sustancias en sangre, por ejemplo, o nivel de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Está detectando esos cambios, es como que están monitorizando. Imagínense que están en una habitación que tiene un montón de monitores donde ustedes vean mejor, o sea, en un edificio, un montón de cámaras por todos lados. Bueno, en el organismo es lo mismo. Hay un sistema que es el sistema nervioso y endocrino, que están mirando con monitores todas las variables del cuerpo. Están viendo cómo está el azúcar en sangre, la presión arterial, la temperatura, los niveles de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando detectan que, ay no, este subió, se me fue del límite, o bajó, listo, ponemos en marcha un mecanismo para llevarlo a lo normal. Eso es la homeostasis. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. sería entonces el equilibrio del medio interno del cuerpo, del organismo. Esa es otra definición. Y otro ejemplo podría ser cuando transpiramos, que suceda ver. para bajar el cuerpo, para bajar el calor cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, que sube la temperatura del cuerpo. Ah, sí, o sea, Transpiramos para bajar, para que el cuerpo baje esa temperatura. claro, o sea, pues la sudoración es un mecanismo de termorregulación. ¿Sí? Entonces, como durante un ejercicio
digamos, las reacciones químicas catabólicas aumentan porque necesitamos energía para sostener la actividad física, es decir, la contracción muscular, esas reacciones químicas liberan calor. ¿Vieron el proceso de respiración celular? Libera calor. La temperatura va a tender a aumentar. Entonces, lo que tenemos que hacer es activar algún mecanismo para transferir esa temperatura o ese exceso de temperatura, si se quiere, o ese aumento hacia el exterior. Uno de los mecanismos es la sudoración, ¿sí? Es un mecanismo de termorregulación, exactamente. Gracias, profe. No, de nada. No, hay un montón, la verdad, hay muchísimos mecanismos homeostáticos. Pero bueno, consideramos acá de manera general. Es ese estado en que el organismo se mantiene en una condición constante, a pesar de los cambios que hay, que están siempre ocurriendo, tanto a nivel externo como a nivel interno. Bien, perfecto. Con esto entonces damos por terminada hoy la clase. A ver, preguntas. Yo mientras voy a ir registrando, terminando de registrar las asistencias. Consultas, a ver. Temas de hoy, no sé si fue demasiado. Acá hay que tratar de... O sea, es una materia cuatrimestral, entonces vamos a tener que ver a lo mejor bastante información en cada clase. Pero bueno, la idea es que no quede como algo demasiado denso. Profe, para mí sí fue demasiado porque yo nunca lo vi a todo eso. Claro. Claro, sí, sí. O sea, vos decís, claro, son temas muy nuevos. ¿Te referís a eso? Sí, sí. Sí, obviamente. Y no son... o sea, no son temas... O sea, además de que son nuevos, son complejos, digamos, sí. Sí. Pero bueno, miren, Sí, ya que... cuesta un poco entenderlo, pero bueno. Claro, por eso es, miren, lo que yo les propongo, que creo que se los comenté en ese documento que les envié. ¿Cómo estudiamos esta materia? O sea, ¿cómo hay que hacer para aprender toda esta cantidad de cosas bastante difíciles en tan poco tiempo? Porque en un cuatrimestre, básicamente. Bueno, primero es que vamos a tener que ver algunos temas de modo más superficial o general y otros más en profundidad. O sea, no vamos a poder ver todo a un nivel muy fino porque no llegamos con los tiempos. Eso por un lado. Es decir, nos vamos a centrar básicamente mucho en algunos aparatos más que en otros. ¿Sí? Es decir, sangre, compartimentos líquidos del cuerpo, aparato cardiovascular, respiratorio, sistema linfático, hematopoyético, esos, digamos, vistos de manera más exhaustiva que tal vez otros aparatos. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de publicarles el PowerPoint que use en la clase, antes de la clase. Sí, profe, eso está buenísimo. No, sí. Ahora porque, claro, lo tuve que modificar y recién lo pude mandar ayer, pero tal vez voy a intentar con más anticipación subírselos. Entonces ustedes ya lo pueden ir mirando. Y obviamente ir diciéndoles cuál es el tema que vamos a ver. Por ejemplo, la próxima vamos a ver los tejidos. Vamos a hacer una generalidad de los tejidos. Y vamos a empezar a ahondar más en lo que es el tejido óseo y el sistema óseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir de base para después estudiar temas que a ustedes les interesan mucho, como ser sangre y médula ósea. Entonces, bueno, vamos a empezar por ese tejido y ese sistema. Esa es la clase que digo. Lo que yo les publiqué también, no sé si se los publiqué, se los publico hoy, creo, las guías de estudio, que son una serie de cuestionarios que no son obligatorios, no me los tienen que entregar sí o sí, sino que les pueden servir para ir a ustedes armándose un resumen o fijándose qué es lo que tienen que saber de cada tema.
Entonces, cada vez que empezamos una unidad, que hoy empezamos la unidad 1, yo les subo la guía de estudio de esa unidad que incluye cuestionarios de los temas de esa unidad. Por ejemplo, esta unidad abarca la clase de hoy, que fue niveles de organización, célula, nivel tisular, la unidad 1. Entonces, ahora yo cuando termine la clase les subo la guía de estudio que tiene los cuestionarios sobre eso. Quien quiere la empieza a leer, puede ir buscando información para ir armando los temas. Eso es optativo, no es obligatorio. Buenísimo, profe. Claro, Eso ya nos queda para armar la carpeta. Claro, para armar la carpeta. Y lo otro es, que yo ya lo tengo preparado y ya ahora también se los voy a subir, un breve cuestionario de autoevaluación. Es decir, cada vez que vayamos estudiando los temas, yo les voy a ir subiendo un cuestionario que son preguntas de opción múltiple, como es la misma modalidad que vamos a usar en el parcial y en el examen final. Se preguntan que tienen opciones y ustedes eligen una, tienen que elegir una. Para que vayan practicando, por un lado, la modalidad de evaluación de parcial y de final, y que vayan viendo, a ver, ay, de esto que me acuerdo, esto lo voy a tener que repasar un poco más, de esto cómo era. Buenísimo. Bien, entonces, es un PDF, o sea, yo lo pensaba hacer como formulario de Google, pero por ahí me pasa que no todos pueden abrir esos formularios. No sé si ya usaron en otras materias, les han hecho completar algún formulario de Google. No sé. Bueno, puedo igual probar en otra ocasión, pero ahora decidí que el primero, subírselos en PDF y tiene al final, en la última página, las respuestas. Cosa que ustedes puedan después, que lo hacen, autocorregirse, a ver cómo les fue. Buenísimo. Eso también es una cosa optativa, ¿sí? No son ejercitaciones que me tengan que entregar. Si hay alguna ejercitación que yo considero que sí me la tienen que entregar, se las mando. Pero digamos, todo esto es a los fines de que puedan ustedes consolidar un poco toda esta información que es bastante y compleja. Ya les dije. Eso sería lo que se me ocurrió como para que vayan al menos en lo posible al día con los contenidos y que no se le acumule todo antes de rendir. Con respecto al parcial, tengo que todavía ver si va a haber aula disponible ese día, pero lo pensé para junio, aproximadamente el 23 de junio. Después yo tengo que fijarme si hay aula, porque es presencial, si hay aula para esa fecha. Si no será, tal vez o una semana antes, una semana después, rodeando esa fecha tentativa. No sé si ya tienen fecha de parcial de otras materias. Si alguien ya les... Sí, ya tenemos. Ah, bueno. ¿Qué Profe, rinde? una consulta. Sí. En el parcial se van a tomar dibujos o... Sí, mira, ahora cuando veas la autoevaluación, el primer ejercicio que les mando, muchos tienen dibujos. Por ejemplo, hay un organoide de una célula y ustedes tienen que responder sobre eso. Entonces, ahí se evalúa también el reconocimiento de una estructura, porque anatomía y fisiología tienen mucho de imagen. Entonces, probablemente van a tener que... sí, o sea, en los parciales o finales va a haber una imagen. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Bien, ¿qué otra consulta? Con respecto a tengo que hacer esta aclaración sobre el tema de la promoción, sí, que esta materia no tiene, o sea, promoción, o sea que ustedes van a tener que regularizar la materia aprobando el parcial, porque es un solo parcial, ¿sí? Con una nota de 6 o más, y la asistencia, que es el 75%. Con eso, si cumplen esos requisitos, ustedes terminan el cursado en condición de alumnos regulares. Entonces eso habilita para que rindan el examen final escrito cuando sean las mesas en julio y en adelante, obviamente. Profe, entonces el examen final también es escrito, ¿no es oral? Sí, no. Este año va a ser escrito. Gracias.
este año escrito con la misma modalidad del parcial, nada más que son más preguntas porque se tiene que evaluar toda la materia. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si en el parcial estamos haciendo entre 20 preguntas, 30, el examen final podrá tener un poco más. Pero la misma modalidad. Recuerden que esta materia ustedes la requieren para cursar EMO 2 en el segundo cuatrimestre. O sea que es una materia que les conviene rendirla en julio, en las mesas de julio y agosto. Profe, tengo una consulta. Obvio, sí. Usted subió unos PDF sobre los libros. Sí. Sí, o sea, subí 2, que son los 2 que yo tengo digitalizados, el Thibodaux y el Saladin, de anatomía y fisiología. A lo que voy. Sí. ¿Vos vas a subir específicamente cada capítulo o tenemos que imprimir entero el libro? No. O sea, ustedes pueden tenerlo entero porque después le puede servir como consulta de acá en más. O solamente quedarse con los temas que vamos dando. Por eso yo les voy a ir diciendo qué temas nos toca dar en la siguiente clase para que ustedes sepan. Igualmente, si leen el programa de la materia, ahí tienen los que vamos a ver. Como para ir fijándose en el libro. Vos porque no sé quién vos porque querías, no querías imprimirlo entero, completo. No, porque básicamente quería saber bien los temas específicos, pero ahora vas a subir qué es lo de cada unidad y para directamente sacar esas unidades. Claro, sí. En realidad ahí está, los libros están organizados por aparatos, básicamente. O sea, está desde el nivel químico, después el celular, tejido, y empiezan todos los aparatos y sistemas. Ya les digo, la unidad 1 vemos niveles de organización, célula, o sea, lo que vimos hoy. Lo de la clase que viene, tejidos, tejido óseo, sistema óseo. Y la tercera clase y la cuarta, porque en general nos lleva 2, sangre. Todo sangre. Esa es unidad 1. Y ya después, la unidad 2, empezamos con los aparatos cardiovascular, respiratorio. Eso también son de los más importantes. Tenemos que ver médula ósea, sistema linfático y urinario, endocrino nervioso y reproductor. Pero a veces, depende de cómo vayamos con los tiempos, a veces no llegamos a ver todos esos que te nombré. A veces queda colgado alguno, pero todo lo que es unidad 1, 2 y 3, seguro que se ve completo. Digo del temario, para que vos te fijes, 1, 2 y 3, se ve completo. Está, profe, gracias. Bien. Profe. Sí. Yo conseguí el Tortora. Sí, el Tórtora. Sí, muy bueno. ¿Sí? ¿Lo conseguiste original? No, en PDF. Fotocopia. Sí. Perfecto. Está ahí. ¿Dónde lo conseguiste? En internet. Ah, bien, perfecto. Sí. Yo ese no se lo subí porque el que yo tengo no tiene todas las páginas. Hay algunas páginas que no sé por qué no están escaneadas. Entonces dije, no. Le subo los otros que están completos. Porque total... Pero igual me sirve, digamos. Obvio, los 3 son excelentes. Listo, muchas gracias. De nada. Profe, yo pedí una consulta porque le puse en el chat, pero no lo estaba leyendo. Ay, a ver, no, perdón. Porque yo antes de estudiar medicina me quedaron los libros y yo tengo los taller tomo 1, 2 y de fisiología tengo el Guyton. Sí. A vos, mira, el Guyton es un muy buen libro de fisio, muy bueno. Pero ya te digo, es un nivel complejo. O sea, es el nivel de dificultad un poquito alto. Es decir, si vos lees el mismo tema de Guyton y de Saladin, por ejemplo, de Tórtora o de Thibodaux,
¿en cuál de los libros lo vas a entender más? En los otros, o sea, en los de anatomía Claro, física. claro, entiendo. Sí, sí, entiendo. Claro, está como muy fino, o sea, a lo mejor nosotros no llegamos a tanta complejidad, ¿sí? Entonces, salvo que vos ya los tengas estudiados a los temas, entonces sí, ahí es distinto, porque ya tenés una base. Sí, pero si vos no tenés base, porque no has estudiado antes estas materias, agarrar el Guyton es como un terreno pantanoso, digamos. Conviene a empezar con los otros. Sí. Sí, a ver, alguien levantó la mano. Candela. Yo también tengo justamente los mismos libros y como que también tengo los resúmenes de todo lo que dimos hoy. Entonces lo podríamos estudiar de ahí. Sí, los resúmenes, ¿qué resúmenes? Los que hice yo a base de los libros que nombró la compañera. Ah, porque vos estudiabas medicina también. Sí. Ah, sí, perfecto. Por eso, ahí vos ya tenés una base. Entonces es distinto como la lectura que podés hacer del Guyton o de cualquier otro libro de física. Entonces sí te sirve. Ahí te va a resultar más útil si vos ya tenés la base e incluso resumido los temas. Entonces complementás con lo que vemos en clase. ¿Te sirve? Sí, Nadia. Profe, ¿podría aclarar el tema de los exámenes? Porque no me quedó claro. Bueno, nosotros durante el cursado hacemos un examen parcial, ¿sí? Porque es una materia cuatrimestral, entonces en las materias cuatrimestrales en general se rinde un parcial. Ese parcial se tiene que aprobar con una nota de 6 o más. Es presencial en el instituto y con una modalidad escrita de opción múltiple. Preguntas con opciones donde una es la respuesta correcta. Entonces, para poder regularizar la materia, ¿esto qué quiere decir? Que terminamos el cursado y podemos ir a rendir el examen final regular. Necesitamos el 75% de asistencia a la clase más la aprobación del parcial. Si no se aprueba el parcial, hay un examen recuperatorio, que tienen que aprobar sí o sí. Con la misma modalidad, todo lo mismo, pero, digamos, es como que ya es la segunda chance y la tienen que aprobar. Si ustedes cumplen esos requisitos, pasan a rendir un examen final regular, que es en las mesas de julio-agosto, es decir, junto con exámenes finales de otras materias, se van distribuyendo en esas 2 semanas, y es también presencial, modalidad escrita, que se aprueba con 6 o más de 6. Si no se cumplen los requisitos para regularizar, ¿en qué condición queda el estudiante? Condición libre. Entonces, ¿qué pasa con condición libre? Que cuando vaya a rendir el examen final, es un examen distinto al examen regular. O sea, tiene a lo mejor o más preguntas o preguntas un poco más exhaustivas, es un poquito más difícil, por decirlo de alguna forma, que el examen regular. Pero en la misma mesa, o sea, en la misma mesa. Bueno, gracias. No sé si ahí te quedó. Si tienen más dudas, pregúntenme. No, está bien, gracias. Bien. Profe, ¿y el tiempo que se nos va a dar de examen, digamos, cuánto es para responder todas las preguntas? Y es, para el examen parcial, depende después cómo lo arme, en cuántas preguntas, pero va a estar entre 30 y 40 minutos. No más, ¿por qué? Porque yo tengo que dividir a toda la comisión en 3 grupos, dentro de las 2 horas de cursado, porque no pueden ir todas a rendir porque el aula no es lo suficientemente grande. Entonces voy a tener que hacer 3 grupos que se distribuyan en periodos de no más de 40 minutos. Por eso el parcial va a tener que durar tal vez media hora. ¿Sí? Porque si no, no llegamos a que todos rindan dentro del horario de clase.
Porque se rinde en el mismo día y horario de cursado. Nada más que vamos al instituto y rinden el examen. Profe, una pregunta. Dentro de lo que es el parcial se va a dar lo que se dio hasta el momento, hasta la fecha, digamos. Claro, está bien la pregunta. Eso, sí, suele ser así, salvo que haya algún tema que no lo hayamos terminado bien, entonces tal vez no entre. Yo, digamos, cuando estemos un poquito más cerca de la fecha, ya les voy a confirmar exactamente cuáles son los temas que entran, porque a veces depende del grupo, no siempre es igual. Hay que ver cómo avanzamos con los temas. Pero eso, o por supuesto que yo les voy a decir, les voy a poner el listado, va a ser, bueno, la fecha esta, entran, todos los temas. Perfecto. Y otra pregunta, profe. ¿El tema, por ejemplo, ¿debería ser lo que se dio ahora o se le agrega más temas? Como está muy por encima, como básico dentro de todo. ¿Se podría dar más actividad? Sí, por supuesto que hay mucho más para hablar, pero ya les digo que como es una materia que está planteada para darse en un cuatrimestre, cosa que a mí me parece prácticamente imposible porque es el cuerpo humano, en su totalidad lo podemos ver en un cuatrimestre. Entonces, no me queda otra que generalizar muchos de los contenidos, la verdad, lamentablemente. Entonces, digamos, yo no suelo, o sea, no pregunto cosas que en clase yo no explico, porque no me parece que corresponda. Igual veo que está bien resumido. Yo lo vi cuando y era mucho más engorroso, y ahora lo veo perfecto, me parece re bien resumido, digamos. Sí, por eso yo apunto a lo que a ustedes realmente les hace falta para anatomía y fisiología de hemoterapia. Lo apunto ahí. Entonces, lo mínimo que ustedes tienen que saber que yo evalúo es lo que se ve en clase. Lo cual no quita que ustedes, por interés personal, quieran estudiar más, que me parece genial que sea así. No, yo quiero estudiar más de celular. Perfecto. Sí, obvio. Y así con cualquier tema. Pero a la hora de evaluar, yo me tengo que limitar a lo que yo hago entrar en la clase, que me parece que es lo mínimo que es indispensable, básicamente. Bueno, entonces ya, ahora tienen que cursar, no quiero sacarle tiempo a la profe de la otra materia. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en Classroom o mandan un mail si les quedó algo pendiente que me quieren preguntar. Así no ocupo tiempo que ya no es mío, digamos. Yo ahora les voy a subir bien la guía de estudio y la ejercitación, y bien les voy a indicar los temas de la clase que viene. Profe, ¿el Power lo vas a subir también? Eso ya está subido, porque eso lo subí ayer, creo.